Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, soy el Arcángel Rafael. Continuando con mi mensaje anterior, de hecho, este ego está en el cuerpo mental, que a su vez está en el cuerpo físico. Sirve para posicionar tu mente aquí, pero no son pensamientos, no son tus pensamientos. Razona con tus pensamientos, es decir, escúchalos, y detrás escuchas este juicio de esta energía que podemos llamar ego, que encontrará que tu pensamiento es correcto, o no correcto, que es justo, o que no es justo. Entonces, ¿te estás juzgando a ti mismo? Entonces, ¿qué sucede en tal estado? Pregúntese. ¿En verdad tus pensamientos provienen de esa parte de ti, que está fuera de ti? Tus pensamientos provienen de una parte de ti mismo, que ya está con nosotros, que ya está en lo que llamas el más allá. Es más, tus pensamientos también provienen de esta mente superior, de este yo superior, de esta conciencia superior que es tu verdadero Padre. Como resultado, en realidad no produce tus pensamientos, sino que los escucha. Es difícil de escuchar, sé que este discurso es difícil incluso de entender. Escuchas tus pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos entonces? Bueno, estás enviando un estado emocional, como una especie de mensaje. Tu estado emocional, la suma de tus energías, es recibido por tu conciencia superior, que finalmente responde diciendo, estás irradiando, o estás diciendo esto. Entonces, elimina ese estás diciendo y, en última instancia, solo escucharás el final de un mensaje que llamas tus pensamientos. Aunque en este momento estuvieras pensando, no entiendo lo que dice este arcángel, es porque en algún momento habrás expresado la emoción que expresa. ¿Qué? Signos de interrogación. Una especie de presión, una especie de desequilibrio en ti que habrás enviado como energía al universo, y el universo responderá, por lo tanto, no entiendes a Rafael, lo que se traducirá desde tu ego, conciencia precisamente desde esta parte egoica. ¿Por qué tú no entiendes? No entiendo. A partir de entonces, tus pensamientos son un sistema para recibir tu emoción. Trabajemos en esto, si no te importa, porque entenderemos lo importante que es. Ahora vamos a hacer juntos un pequeño ejercicio, que simplemente generará una emoción. No vamos a pensar, reflexionar ni decir una sola palabra. Simplemente, ponernos en un estado vibratorio emocional. Cierra los ojos, y simplemente imagina que tienes un niño frente a ti, un niño con los ojos llenos de luz, un niño con los ojos llenos de amor, un ser que está ahí, que tiene algunos años. La mirada de este niño es tan pura, tan grandiosa, y percibes a este niño que se te acerca, viene hacia ti como si no te hubiera visto en mucho tiempo, y podrás abrazarlo con tus brazos. Vea los pensamientos que vienen ahora. ¿En qué orden están? Eso es maravilloso. Lo amo, y él me ama, o la amo, y ella me ama. Estos pensamientos son una respuesta a tu emoción. Estos pensamientos son una respuesta a tu energía. Ten en cuenta que esto tiene una causa fisiológica y una consecuencia en tu organismo. Lo que produjiste como emoción, lo que sentiste, lo recuperaste como emoción y como pensamiento, tiene un impacto en tu cuerpo. Quizás haya algunos de ustedes que estén frustrados, simplemente porque no han podido visualizar lo que acabo de decir. De esta manera, tu pensamiento te decía: no veo nada, no oigo nada, nunca puedo visualizar,
y este pensamiento ya ha tenido un impacto en su cuerpo, esto ya ha creado un poderoso estado emocional dentro de ti. Te digo esto para que te des cuenta de que en última instancia, en la gran mayoría de los casos, son tus pensamientos, la aceptación de ellos, los que provocan estados del cuerpo, lo que provoca, por lo tanto, la mayoría de las veces, concretamente, estados de disfunción del cuerpo. También, cuando aceptas demasiados pensamientos perturbadores que, en definitiva, solo plantean una pregunta, en este caso, no ponen fin a tu reflexión. A veces, incluso escuchas un pensamiento en ti mismo, como: pero entonces, debo ser realmente tonto, y te detienes ahí. No te detengas ahí, no te canses precisamente de esta palabra que es falsa, ya que está ahí para que seas capaz de recuperarte, de ponerte de pie, como dije anteriormente, y de decirte a ti mismo: no, no soy tonto. Estoy en mi forma de pensar. Puede que esté en mi propio mundo, en mi definición del mundo, pero no soy tonto. Soy la hija, el hijo de la divinidad. En realidad, ¿qué es ser tonto? Por lo tanto, comprende que tus pensamientos en tu cabeza son en realidad proposiciones simples. Ve tus pensamientos de manera completamente diferente. Tómate un tiempo de descanso de vez en cuando. Acepto mi pensamiento o lo rechazo, y en su lugar de negarte podrías decir: lo voy a cambiar. Tengo la idea de que este mundo se dirige directamente al desastre. Eso no es cierto, amigos, no se dirige al desastre, este mundo se está transformando. Sí, este mundo también está mejorando, sí, sé que quieres decir que no, sé que tienes pensamientos contradictorios, como no, en realidad no está mejorando, incluso está empeorando cada día. Es incorrecto. Den un paso atrás, amigos, miren, cada vez que hay que reconstruir algo, hay que destruir algo. Este es el significado mismo de la enseñanza de otro ser llamado Sibe. Debe ocurrir una destrucción, para que aparezca una construcción. Algo tiene que estar en su peor momento para mejorar. Lo experimentaste incluso en el proceso de autocuración de tu cuerpo, un proceso poderoso, un proceso importante. Antes de pasar a este proceso de autocuración, a menudo pasas por una fase que llamas aguda de una enfermedad. Durante unas horas o incluso unos días, posiblemente estarás en pleno apogeo de fiebre, temblor, debilidad, e inmediatamente después, tu energía aumentará. Tu batalla interior habrá sido ganada. Hay que pasar por esta fase aguda, no se debe ignorar, de lo contrario, tarde o temprano, al final, generalmente se creará una enfermedad mayor de la misma manera. Aceptar que el mundo es un tema que se cura a sí mismo. Solo que aquí también pasa por un paroxismo para crear su autodefensa, para poder movilizar a sus tropas blancas en su cuerpo. Hablan de glóbulos blancos, yo les voy a hablar de esta hermandad blanca, que al fin y al cabo, ustedes también son parte. Se trata de ser los anticuerpos de este mundo, los que no pararán porque lo que parece oponerse a ellos es demasiado grande o difícil. Verdaderamente, los que saben que juntos todo es posible. Sí, juntos todo es posible, y nosotros también estamos aquí. Retomo el inicio de mi discurso diciéndoles que les envío mucha luz, mucha energía, mucha fuerza sanadora. Sin embargo, ¿lo aceptarán? ¿Se sienten dignos de ello? Ya que esta es la pregunta que se hacen, tú, no yo. ¿Creen que te diría que estoy enviando energía si pensara que no eres digno de recibirla? No, eres digno de recibir esta energía.
Eres digno de recibir lo que pasa a través de ti, allí, aquí y ahora, y que potencialmente, en tu cuerpo, provoca un montón de microcambios, hace que las energías circulen de manera un poco diferente. Busco fluidificar el espacio dentro de ti, liberarte, mostrarte desde el inicio de mi discurso que sí, hay que levantarse, sí, hay que estar en acción, pero que aún todo es posible para ti, y para la multitud. Todo, todavía es posible. Tu estado vibratorio, tu alegría son más necesarios que nunca, porque son la vibración que permite la llegada de la luz a esta tierra. ¿Cómo puedo utilizar palabras terrenales para hacerte entender lo que intento decirte? Escuchamos sus oraciones ahora mismo a nivel mundial. Ayúdanos, no dejes que esto suceda. Enviamos toda nuestra luz, todo nuestro amor y nosotros también oramos y decimos. Escúchanos, recibe esta luz. Es como si estuvieras haciendo un llamado sin esperar respuesta, a la mayor parte del tiempo, creyendo que nosotros, desde donde estamos, actuaremos sobre la materia, aunque no estemos encarnados allí. Podemos posiblemente y con la intersección divina de su conciencia superior, para aquellos que están asociados a ella por completo, por otro lado, para otros, solo podemos proporcionar energía, proporcionar información que iluminará este mundo. Esperamos para recibirlos, deben aceptar recibir, y en ocasiones de vez en cuando, queridas almas, queridas conciencias encarnadas, siéntense en el momento, y decid acepto recibir la luz, acepto recibir la información. Por otro lado, no digas esto, y te digas a ti mismo, o nada va a suceder, ya veremos, no sé recibir. Cree. Si bien las fuerzas involutivas de este mundo han hecho todo lo posible para destruir su fe, las fuerzas evolutivas de este mundo y otros buscan decirles: Hijo de la luz, despierta a tu propia fe. Finalmente, cree de verdad, conoce en lo profundo de tu ser quién eres y recíbelo. No crean que van a recibir, sepan profundamente que reciben pase lo que pase, porque en cada momento, sus pensamientos son proposiciones, y las energías caen sobre esta tierra como lluvia. Algunas de estas energías son solo energías para sustentar la vida, y a estas energías las han llamado energía pránica, por ejemplo, u otros nombres luminosos. Estas energías son recibidas por tu cuerpo físico, sin embargo, hay otras energías informativas que pueden llegar a tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, espiritual, álmico, búdico, etérico y astral, cualquiera que sea el nombre de estas multitudes de capas que representan tu experiencia en la Tierra. Ahora, aceptamos algunas preguntas tuyas, si son proporcionales a mi discurso. Te escucho. ¿Qué nos tienen que pedir a mí o a nosotros para extender un poco este discurso de valentía, de benevolencia, que les ponemos para decirles? No se preocupen, este mundo se transforma por su luz, y ustedes son parte de esta luz, ustedes son parte de este amor, y están invitados a comprender que sus pensamientos son proposiciones que pueden aceptar o rechazar de manera muy simple. Nos haces esta pregunta que no está ligada a mi discurso, pero sí a la curación en general. ¿Cómo curar una adicción? Puedo ayudarte, el arcángel Jofiel también puede ayudarte con esto. Entiende que detrás de cada adicción hay un proceso para hacerte feliz. Ahora bien, si quieres complacerte con algo que tiene un fuerte poder de placer, es porque ya no encuentras placer en las cosas simples. Entonces, te digo, ¿es necesario que te quiten algo en tu vida para que veas lo importante que es? A menudo, las personas que despiertan y se recuperan de la adicción son personas que,
al final, habrán perdido algo, a través de esta adicción habrán perdido algo importante. Por eso, les digo, que recen a mí, Rafael, o al arcángel Jofiel, para que les ayude en este punto. Además, comprendan que están invitados a redescubrir el verdadero gusto por los pequeños placeres de este mundo. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy el arcángel Rafael, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal y activar la campanita.